Mi mamá abandonó a toda la familia para entrar a la industria para adultos. Lo supe años después y terminé comprando todas sus cintas VHS. Ahora, con ella en sus casi 60 años sin querer saber de nosotros, todavía las veo de vez en cuando, y no es solo por el sexo. Tenía 11 años cuando mi mamá se fue y 19 cuando entendía dónde. Entre esos dos momentos hay 8 años de silencios en la mesa del desayuno, de mi papá respondiendo preguntas con medias frases, de mi abuela cambiando el tema cada vez que alguien mencionaba su nombre. Mi mamá se llamaba Gloria y durante mucho tiempo eso fue casi todo lo que yo sabía de ella con certeza, su nombre, que era bonita según las fotos que quedaban en la casa, y que un día de noviembre empacó 2 maletas y no volvió. No hubo pelea, no hubo crisis visible, no hubo un hombre de por medio, al menos no que yo supiera. Lo que hubo fue un martes ordinario en que yo llegué de la escuela y la casa estaba diferente de una manera que tardé un rato en identificar porque era una ausencia y las ausencias no siempre se ven de inmediato. Luego vi que el espejo del baño que era de ella ya no estaba. Luego vi que el cajón de su ropa estaba vacío. Luego pregunté dónde estaba mamá y mi papá me dijo que se había tenido que ir por un tiempo y que todo iba a estar bien. Todo no estuvo bien, pero tampoco estuvo tan mal que no pudiéramos funcionar, que es quizás la versión más honesta del después. Mi papá era un hombre callado que se hizo más callado con los años. Nunca fue cruel ni ausente en el sentido funcional que estaba cuando lo necesitaba, firmaba lo que había que firmar, apareció en las graduaciones con corbata y cara de estar orgulloso aunque los dos supiéramos que el orgullo venía mezclado con algo más difícil de nombrar. Lo que no hizo fue hablar de ella, nunca. Y yo aprendí a no preguntar porque cada vez que preguntaba algo se cerraba en el que tardaba días en abrirse de nuevo y no valía la pena. Mi hermano Teo era 3 años mayor que yo. Él sí recordaba más cosas de ella porque tenía 14 cuando se fue y los 14 son una edad en que ya guardas más. Pero Teo procesó la ausencia de nuestra mamá convirtiéndose en alguien que no hablaba de cosas difíciles si podía evitarlo, que es el mismo mecanismo de mi papá pero con diferente empaque. Cuando yo le preguntaba me decía que no había mucho que contar, que ella era complicada, que era mejor no buscarle. Lo decía sin enojo, solo con ese cansancio específico de alguien que ya cerró una puerta y no tiene ningún interés en abrirla de nuevo. Así que crecí con un hueco con forma de madre y lo fui llenando con lo que había disponible, la abuela materna que aparecía 2 veces al año y que hablaba de Gloria en pasado como si hubiera muerto, las fotos que mi papá no había tirado pero tampoco exhibía, 1 o 2 anécdotas que se escapaban en conversaciones de familia y que yo guardaba con una atención desproporcionada para lo pequeñas que eran. Lo que descubrí a los 19 fue un accidente. Estaba en casa de un amigo, un tipo que se llamaba Bruno y que tenía la costumbre de comprar cajas de cosas en ventas de garaje sin revisar demasiado qué había adentro porque le gustaba la idea de lo que podía encontrar. Tenía un cuarto lleno de objetos sin sentido, cámaras descompuestas, libros en idiomas que no hablaba, ropa de décadas anteriores y una caja grande de cintas VHS que había comprado ese mismo fin de semana por $10 porque le parecía que las carátulas tenían algo interesante. Me las enseñó sin ninguna intención particular. Eran cintas de lo que claramente era producción para adultos de los años 90, con ese diseño específico de esa época, colores saturados y tipografía que ahora parece de otro mundo. Las estaba revisando con la misma energía con que Bruno revisaba todo, que era mezcla de curiosidad y humor, cuando una de las carátulas me detuvo. Era una foto pequeña en la esquina inferior derecha, una mujer joven, de perfil, con el cabello de un color que en la foto en blanco y negro era imposible identificar pero que por la forma y el largo reconocí antes de entender por qué la reconocía. El nombre artístico que aparecía en la cinta no era Gloria, pero la cara era la cara de mi madre. No dije nada en ese momento. Puse la cinta de vuelta en la caja como si nada, terminé la tarde con Bruno de la manera más normal que pude sostener, y manejé de regreso a mi departamento con las manos perfectamente quietas en el volante aunque por dentro estaba ocurriendo algo que no tenía nombre todavía. Esa noche no dormí, estuve en mi cama mirando el techo y haciendo ese ejercicio inútil de intentar no pensar en algo, que como todos saben produce exactamente el efecto contrario. Pensé en la foto, pensé en si podía haberme equivocado, pensé en todas las razones por las que era probable que me hubiera equivocado, porque hay personas que se parecen y yo llevaba años sin ver una foto reciente de mi mamá y quizás mi memoria ya no era tan confiable, pero sabía que no me había equivocado. Hay cosas que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro termine de procesar, y lo que mi cuerpo había hecho cuando vi esa foto era inconfundible. Al día siguiente volví a casa de Bruno con la excusa de que había dejado olvidada una chamarra, que era verdad aunque esa no era la razón real de ir. Mientras él estaba en otra habitación busqué la caja, encontré la cinta, y la guardé en mi mochila. No me pregunté en ese momento si estaba haciendo algo bien o algo mal. Solo lo hice. Pasé la semana siguiente buscando en internet con el nombre artístico que había visto en la carátula. Encontré más de lo que esperaba. No era una figura especialmente prominente de esa industria, no de las que tienen páginas de Wikipedia ni artículos escritos sobre ellas, pero había suficiente, 1 docena de títulos distribuidos entre 1991 y 1998, algunas reseñas de la época archivadas en sitios que olían a internet antiguo, y en uno de esos sitios una pequeña biografía escrita en tercera persona que decía que había trabajado bajo ese nombre durante 7 años antes de retirarse, que era originaria de una ciudad que era la ciudad donde yo había nacido, y que el año de nacimiento que listaban correspondía exactamente con el de mi madre. No había ninguna duda posible. Me senté con esa información durante varios días antes de hacer algo con ella. No llamé a mi papá, no llamé a Teo, no se lo conté a nadie porque no tenía la menor idea de cómo se cuenta algo así ni qué se espera que haga la persona que lo escucha. Lo que hice fue buscar las cintas. No fue difícil. Había mercados de objetos usados, tiendas de segunda mano, vendedores en línea que todavía comercializaban material físico de esa época. Pasé 3 meses buscando de manera metódica y al final del tercer mes tenía 9
9 de las 12 producciones en que aparecía mi madre, en formato VHS original, guardadas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Las primeras 2 semanas no las abrí. Las dejé estar ahí y me acostumbré a saber que estaban mientras decidía qué quería hacer con esa información. Luego una noche la saqué. No tenía reproductor de VHS, así que había comprado uno de segunda mano que todavía funcionaba. Lo conecté a la televisión del cuarto, cerré las persianas y puse la primera cinta. Lo que sentí viendo a mi madre en esa pantalla fue algo que todavía no sé describir con precisión porque no encaja en ninguna categoría simple. No fue excitación, que era la reacción que más había temido y que no ocurrió. No fue asco, que era la otra reacción que había anticipado y que tampoco ocurrió exactamente, o al menos no de la manera directa. Fue algo más parecido a la experiencia de ver a alguien que conoces en un contexto completamente inesperado, multiplicado por el hecho de que esa persona era mi madre y el contexto era el que era. La vi moverse, la vi hablar, aunque el audio era malo y las palabras no importaban. La vi reírse en un momento entre escenas, una risa que no era actuada, y en esa risa la reconocí de una manera que ninguna foto había logrado. Era la misma risa que yo recordaba de los 11 años para atrás, esa risa específica que hace la gente cuando algo les parece genuinamente gracioso y no están pensando en cómo se ven. Apagué la cinta 20 minutos después. Me quedé sentado en la oscuridad del cuarto durante un tiempo que no me di. No llamé a nadie esa noche, pero al día siguiente llamé a Teo. Teo y yo teníamos una relación funcional pero no íntima. Nos veíamos en las fiestas de familia, hablábamos por teléfono cuando había algo concreto que coordinar, y en términos generales éramos dos personas que se querían de la manera en que se quieren los hermanos que crecieron en la misma casa sin que nadie les enseñara bien cómo ser hermanos. Lo llamé un domingo por la mañana, que era la hora en que sabía que iba a estar en casa y sin planes. Contestó al tercer timbre con esa voz de quien todavía está medio dormido pero ya está despierto suficiente para hablar. Le dije que necesitaba contarle algo y que iba a ser raro. Hubo una pausa. Luego dijo que bueno. Le conté todo desde el principio, la caja de Bruno, la carátula, los meses de búsqueda, las cintas bajo mi cama. Lo conté en orden y sin omitir nada porque saltarme partes habría hecho que sonara diferente a lo que era, y quería que sonara exactamente a lo que era. Teo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé hubo un silencio largo, del tipo que producen las personas cuando están procesando algo que no esperaban y que no tienen una respuesta preparada. Luego dijo, yo ya lo sabía. Me quedé quieto un momento. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde los 16 años. Que un amigo de la escuela había encontrado una de las cintas en casa de su padre y había reconocido el parecido, y que se lo había dicho con la crueldad específica de los adolescentes de 16 años que no han aprendido todavía la diferencia entre información y arma. Me dijo que cuando llegó a casa ese día le preguntó a nuestro papá directamente y que nuestro papá no negó nada, solo le dijo que era el pasado y que no había nada que hablar de eso. Le pregunté por qué no me lo había dicho nunca. Me dijo que porque no veía que bien le hacía a nadie saberlo, que nuestra madre se había ido y eso ya era suficiente cosa con que vivir, que añadir esa información encima era solo más peso sin ningún beneficio claro. Le dije que yo tenía derecho a saberlo. Dijo que sí, que probablemente tenía razón, y que lo sentía. Esa disculpa fue genuina y al mismo tiempo insuficiente, que es la condición de muchas disculpas cuando el daño no fue mala intención sino simplemente una decisión que alguien tomó por ti sin preguntarte. No estaba enojado con Teo, exactamente. Estaba enojado con la situación y Teo era la persona más cercana a la situación en ese momento, que no era lo mismo aunque se sintiera parecido. Le pregunté si sabía dónde estaba nuestra madre ahora. Dijo que no había buscado y que no tenía ningún interés en hacerlo. Colgamos sin haber llegado a ninguna conclusión en particular. Pero algo cambió después de esa llamada, no en la información que yo tenía sino en la textura de cargarla. Durante los meses anteriores había cargado con ese secreto completamente solo, y hay algo en el peso de los secretos que se alivia parcialmente cuando otra persona los comparte, aunque la otra persona no haga nada concreto con ellos. Las semanas siguientes las pasé pensando en si quería buscar a mi madre. No era una decisión simple. Había una parte de mí que quería encontrarla por razones que tenían que ver directamente con las cintas, preguntas sobre por qué, sobre qué había pasado, sobre si hubo un momento en que ella consideró lo que nos estaba dejando atrás. Pero había otra parte que sabía que esa búsqueda podía producir respuestas que fueran peores que el silencio, y que el silencio al menos tenía la virtud de que yo podía llenarlo con lo que quisiera. Fui a terapia por primera vez ese año. No específicamente por esto, aunque esto formó parte de las primeras conversaciones. La terapeuta era una mujer de unos 50 años con una manera de hacer preguntas que hacía que las respuestas parecieran ideas propias en lugar de cosas que te estaban sacando. Me preguntó qué esperaba encontrar si buscaba a mi madre. Le dije que no lo sabía. Me preguntó qué temía encontrar. Esa pregunta tardé 2 semanas en responderla con honestidad. Lo que temía encontrar era que para ella fuera completamente irrelevante que yo la hubiera encontrado. La encontré a los 23 años, 4 años después de las cintas, a través de un proceso que fue más mundano de lo que cualquier narrativa sobre reunificaciones familiares sugeriría. No hubo detective ni búsqueda dramática. Hubo redes sociales, que son el archivo más honesto que existe de la vida de las personas que no han decidido desaparecer completamente. Había un perfil con su nombre real, que no era el nombre artístico sino el de nacimiento, con fotos de los últimos años. Vivía en otra ciudad, a 4 horas de donde yo estaba. Tenía 56 años en ese momento. Trabajaba en algo relacionado con decoración de interiores según lo que podía leer en su perfil. No había ninguna mención de hijos. La última parte me detuvo más que cualquier otra cosa. No había ninguna mención de hijos. No una foto, no una referencia casual del tipo de las que la gente hace cuando tiene hijos aunque no los vea seguido. Nada. Como si Teo y yo no existiéramos en ninguna versión de la historia que ella contaba de sí misma en público. Le mandé un mensaje. No lo escribí de manera impulsiva. Lo escribí, lo borré, lo volví a escribir en varias versiones durante 2 semanas antes de mandar la definitiva. El mensaje que finalmente mandé era corto y directo. Le decía
decía quién era yo, que era su hijo, que no buscaba nada en particular excepto saber si estaría dispuesta a hablar. Esperé 10 días sin respuesta. Al 11º día llegó un mensaje que decía, recibí tu mensaje, no creo que sea buena idea, nada más. Sin explicación, sin disculpa, sin ninguna versión de lo siento o de es complicado. Solo una línea que cerraba la puerta con la eficiencia de alguien que había pensado en esa posibilidad con suficiente anticipación como para tener la respuesta lista. Le respondí una sola vez. Le dije que entendía, que no iba a insistir, y que si alguna vez cambiaba de opinión mi información estaba ahí. No volvió a escribirme. Estuve varios días procesando eso de una manera que no produjo ningún colapso dramático pero que sí produjo una tristeza específica y sin nombre. No era la tristeza de alguien que pierde algo que tenía, era la tristeza de alguien que confirma que algo nunca estuvo disponible para él. Hay una diferencia entre las dos y la segunda es en cierta manera más difícil porque no hay un momento claro de pérdida del que agarrarse. Se lo conté a mi terapeuta. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que lo que más me sorprendía era que no me sentía tan devastado como había anticipado que me iba a sentir. Me preguntó a qué creía que se debía eso. Tardé un momento en responder. Le dije que creía que parte de mí ya sabía la respuesta antes de mandar el mensaje. Que la había buscado no porque esperara que dijera que sí sino porque necesitaba haber preguntado. Que hay una diferencia entre no saber y no haber preguntado, y que esa diferencia importaba de una manera que no sabía explicar del todo bien pero que era real. Llamé a Teo esa noche. Le conté lo que había pasado. Escuchó sin interrumpirme, que era lo que él hacía cuando algo lo afectaba de verdad aunque no lo dijera directamente. Cuando terminé de hablar dijo que lo sentía. Le dije que yo también. Estuvimos en silencio en la línea durante unos segundos que no fueron incómodos. Luego Teo preguntó algo que no esperaba, me preguntó si las había visto. Le dije que sí. Me preguntó cómo había sido eso. Le dije que raro. Que no de la manera que había temido sino de otra manera diferente, más parecida a ver algo que debería existir en una categoría y que no termina de encajar en ninguna. Le dije que lo que más me había afectado no había sido ninguna escena en particular sino un momento entre escenas en que ella se reía, y que en esa risa la había reconocido de una manera que ninguna foto había logrado. Teo se quedó en silencio un momento. Luego dijo que él no las había visto y que no creía que fuera a hacerlo. Le dije que lo entendía perfectamente. Le pregunté si él también había tenido la necesidad de buscarla. Me dijo que no, que él había llegado a un punto donde la respuesta ya no le importaba lo suficiente como para justificar el costo de buscarla. Le dije que lo envidiaba un poco por eso. Se rió. Fue una risa breve y sin mucho humor pero era real. Esa fue la conversación más honesta que habíamos tenido desde que éramos chicos. Tengo 29 años ahora. Las cintas todavía están en una caja, no debajo de la cama sino en el closet, en un lugar donde sé que están sin que sean lo primero que veo cuando entro al cuarto. Las veo ocasionalmente, no con una frecuencia que tenga un patrón claro ni con ningún ritual particular alrededor. A veces pasan meses sin que las saque. A veces algo me hace pensar en ellas y esa misma noche pongo una. Lo que busco cuando las veo no es lo que cualquier persona ajena a la situación asumiría que busco. No es excitación. No es tampoco morbo en el sentido simple. Es algo más parecido a lo que busca la gente cuando ve fotos viejas de alguien que ya no está, una manera de hacer presencia a algo que en todos los demás formatos disponibles existe solo como ausencia. Mi madre tiene casi 60 años y no quiere saber nada de nosotros. Eso es un hecho que ya no me duele de la manera aguda en que me dolía a los 23 cuando recibí ese mensaje de una línea. Ahora es más como una cicatriz, está ahí, la reconozco cuando la toco, pero ya no es una herida abierta. Lo que las cintas me dan es esto, una versión de mi madre que existía antes de que yo existiera para ella, o antes de que ella decidiera que yo no existía para ella, según cómo se mire. Una versión joven, con esa risa que reconocí la primera noche, haciendo algo que eligió hacer con su vida aunque esa elección haya sido incomprensible para mí y para mi papá y para todos los que se quedaron en la ciudad mientras ella se iba. No la perdono. Eso sería demasiado simple y además no me la pidió. Pero tampoco la odio, que habría sido más fácil en cierta manera porque el odio es más manejable que la ambigüedad. Lo que tengo es algo más parecido a la comprensión incompleta de una persona que tomó decisiones que yo no habría tomado y que vivió con ellas de la manera en que pudo. Eso no la hace correcta. Tampoco la hace simplemente monstruosa, que es la narrativa más fácil pero que nunca me resultó completamente honesta. Mi papá murió hace 2 años. Nunca hablamos de ella de manera real, y eso es algo con lo que tengo que vivir. Teo y yo nos vemos más seguido ahora, que es quizás la cosa buena más directa que produjo todo esto. La conversación que tuvimos esa noche después de que mi madre respondió su mensaje de una línea fue el principio de algo diferente entre nosotros, no de manera dramática sino de la manera en que las cosas cambian cuando dos personas deciden hablar de verdad aunque sea tarde. A veces pienso en si alguna vez va a cambiar de opinión, si va a llegar a los 70 y algo y decidir que quiere conocernos. La respuesta honesta es que no lo sé y que ya no organizo mi vida en torno a esa posibilidad. Las cintas son lo que son. Son documentos de una persona que era mi madre antes de ser mi madre, filmados en años en que yo todavía no existía o era demasiado pequeño para recordar. Son extrañas de poseer y más extrañas de ver y no tengo ninguna intención de deshacerme de ellas. No porque me aferré a ella a través de ellas, sino porque son la única prueba concreta que tengo de que existió como persona antes de existir como la mujer que se fue un martes de noviembre y no volvió. Y eso, aunque no sea suficiente para nada en particular, es algo.